Esto es Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente el día de hoy en este nuevo episodio de Podcast Agricultura y en esta ocasión con una nueva entrevista con la profesionista Itzel Bastida, quien es especialista en el tema de huertos urbanos y escolares. A continuación, vamos al audio. Hola hermana, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista, para Podcast Agricultura. El día de hoy vamos a hablar sobre huertos urbanos, sobre huertos escuela, un tema del cual tengo entendido tú has trabajado y dominas. Pero antes de comenzar me gustaría que te presentaras para ponerte en contexto con los oyentes. ¿Quién es Itzel? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Hola, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí el día de hoy. Ya tenía tiempo que estábamos platicando respecto a esta entrevista y pues me alegra que se esté dando. Mi nombre es Itzel Belnesi Bastida Cañada. Soy egresada de la Universidad Autónoma Chapingo de la segunda generación de la carrera de Agronomía en Horticultura Protegida. Posteriormente hice una maestría en Biotecnología Agrícola también en la universidad. Y actualmente pues radico en el Estado de México. Estoy como responsable de un proyecto nuevo en viveros, en invernaderos, y pues también tengo algunas otras actividades dentro de la cuestión laboral, profesional, que desarrollo a la par con mi trabajo, digamos, formal, con mi trabajo de tiempo completo. Tengo entendido que tú tienes experiencia en huertos urbanos, ¿cierto? Sí, así es. Cuando estuve terminando la maestría alrededor del año 2015-2016, para fechas no soy muy buena, pero sí fue en ese periodo. Y en ese momento tuvimos una colaboración con un proyecto en la Universidad Autónoma Chapingo, con un proyecto de vinculación que nos permitió pues desarrollar, establecer una dinámica en donde nos tocó, estoy hablando en este caso de mi persona y de un grupo de colegas, nos tocó trabajar y desarrollar huertos urbanos, familiares, periurbanos, en el municipio de Texcoco, Estado de México, y en el municipio de Atenco. Posteriormente, después de estar trabajando alrededor de un año y medio en estos proyectos, tuve una invitación para participar en un programa que en ese momento en el que estaba involucrado tanto Zagarpa como la FAO para establecer huertos urbanos. No nada más huertos urbanos, también granjas de postura, granjas de gallinas y granjas de conejos en pues los 31 estados de la República. Entonces, pues yo estuve participando como capacitador de capacitadores en el primer proyecto en el que yo comentaba que estuve colaborando con la universidad. En este primer proyecto yo tenía una relación más directa con los productores, en su caso, con las personas que estaban aprendiendo y que estaban desarrollando los huertos urbanos, pero ya cuando estuve colaborando con la FAO, ahí el trabajo, la vinculación era más con los técnicos, que a su vez capacitaban a las productoras. Entonces, sí hubo experiencias muy distintas, muy interesantes todas ellas. Sin embargo, desde ahí te vas dando cuenta que el hecho de trabajar o de intentar, digamos, transmitir un conocimiento, pues sí involucra mucho la persona que está de la otra parte, que está recibiendo el mensaje. No es lo mismo cuando nosotros establecíamos dinámicas con las productoras a establecer dinámicas con los técnicos que tenían que replicar con las productoras. Dinámicas me refiero ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es. A ver, ponme un poco en contexto sobre cómo se puede poner un huerto urbano, porque a lo mejor hay gente que piensa que pues en un pedazo de azotea o en un pedazo de jardín que tengan, ahí pueden poner unas macetas o plantar algo, pero en sí, ¿qué implica poner un huerto urbano y qué implica que vaya a tener éxito ese huerto urbano? ¿Qué se necesita? Mira,
Vamos a retroceder un poquito en la historia, al menos en la cuestión en México. Podríamos decir a nivel mundial, antes de hablar de México, a nivel mundial, que el desarrollo de los huertos se ha incrementado el establecimiento cuando estamos en un proceso o en una etapa complicada para la cuestión social. En las guerras, en las hambrunas, en este caso las pandemias, es cuando la gente empieza como, a veces por necesidad, por interés, a decir, quiero buscar la forma de producir mis propios alimentos, ya sea para reducir costos, ya sea como una terapia ocupacional o sencillamente porque la gente se está dando cuenta todo lo que los productos que están en el mercado y que algunos pues llegan a ser dañinos de cierta forma. Entonces las personas ya están buscando también unas soluciones que sean más sanas, más saludables, más amigables con el medio ambiente. Entonces, en México, el tema de los huertos, anteriormente se les llamaba parcelas escolares. De hecho, hay información oficial desde 1922 que aparecen de forma oficial estas parcelas escolares, principalmente en las zonas rurales. Según Vizcaíno, una literatura que revisé de 1988, él explica que desde el 22 ya había aparecido de forma oficial. Posteriormente, en el Código Agrario vuelve a aparecer en 1934, pero ya hay lineamientos legales que dicen, pues, ¿cuál es el objetivo de las parcelas escolares? Que están destinadas a la enseñanza, a la investigación, a las prácticas agrícolas. Sin embargo, posteriormente, las parcelas escolares, y en este caso, bueno, tú me preguntabas de huertos urbanos, pero hacia allá voy, empecemos con las parcelas escolares, fueron perdiendo importancia porque se empezó a desvalorizar el trabajo del campesino. Se empezó a tomar más importancia la urbanización y las políticas entonces empezaron a favorecer más la industrialización y, entre comillas, a la modernización, porque creo que por mucho tiempo consideramos que el hecho de meter de asfalto todo era modernización, y pues realmente ahora nos vamos dando cuenta que tiene sus consecuencias, ¿no? El hecho de no respetar el medio ambiente y de no tener políticas que puedan ser benéficas, sí, para las personas, pero también para el entorno. Entonces, empieza a perder importancia, sin embargo, en cada una de estas etapas que te comento, de hambrunas, de guerras, ahorita que están las cuestiones de las pandemias, etcétera, las personas empieza a ver una tendencia hacia decir, bueno, vamos a cultivar nuestros propios alimentos por todas las causas que ya comenté y que todavía pueden ser más. Y entonces aquí viene el tema de los huertos. ¿Qué es un huerto? El huerto es un espacio libre o al interior de la casa, del departamento, de un balcón, una azotea, que está destinado al cultivo de ciertas verduras, de hortalizas, de frutas, de legumbres, plantas aromáticas, plantas medicinales. ¿Cuál es la diferencia entre un huerto y una huerta? Según la RAE, la huerta pues es un espacio más grande realmente. Entonces, es un espacio, sí es, el huerto entonces sería un espacio con con dimensiones más reducidas de cultivo, y la huerta es un espacio pues, más grande, ¿no? Entonces, después viene esta división de huertos urbanos, periurbanos, familiares o de traspatio. ¿Qué es un huerto urbano? Pues estamos hablando de un espacio diseñado específicamente para esta producción de hortalizas en una zona urbana. Periurbano, pues igual, en una zona periurbana. Rural o de traspatio se entiende ya como una cuestión más pues como su nombre lo dice. Al final de cuentas, un huerto es un huerto. El objetivo es, los objetivos que busca o los propósitos que se alcanzan son los mismos.
producir alimentos. Esos alimentos sirven para alimentar a la familia. La producción de estos alimentos se da a través de la mano de obra familiar. Si llegara a haber un excedente, este se vende, se comercializa, se regala, se intercambia, se incluye a todos los miembros de la familia, en donde pues todos realmente van a tener un campo de oportunidad para construir este espacio en donde van a converger pues un diálogo, una discusión, un decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo lo visualizamos? Entonces, pues también esto favorece la dinámica familiar y la dinámica social. Me imagino que con esto de la pandemia, el interés por los huertos urbanos ha aumentado considerablemente. En teoría, sí, debería de haber aumentado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo que tengo con otros compañeros, estamos trabajando un poco en el tema de la capacitación en línea. Nos damos cuenta que sí hay muchísimo interés de las personas, pero a veces, como decía desde un principio, a veces la forma que yo como instructor tengo de transmitir el conocimiento no siempre permea en el otro. Entonces, hay muchas empresas que estamos enfocadas pues en ofrecer servicios de capacitación o información para que las personas puedan acercarse y puedan empezar a desarrollar sus huertos. Tenemos muy buenos ejemplos de personas que ya lo han hecho. Sin embargo, hay otros donde definitivamente te das cuenta que las personas desisten de producir sus propios alimentos por múltiples variables, cuestiones de tiempo, cuestiones de clima, de espacio, etcétera. Entonces, mi teoría es que sí, que la dinámica va hacia allá, la tendencia va hacia eso, y pues realmente lo vemos en países, por ejemplo, de Europa, donde ya hay leyes que empiezan a visualizar la producción de alimentos en estos espacios reducidos de una forma más, digamos, más legal. Lo empiezan a visualizar como tal, a darle la importancia. Ok, ahora pasemos a si una persona, o bueno, llámese, si una familia quisiera implementar un huerto en su casa, en su patio, en su azotea, ¿qué es lo que tú recomendarías para empezar? Porque has mencionado que tú te dedicas, digamos, a dar asesoría, que otros compañeros también daban asesoría, pero pues hasta donde entiendo, pues tú tienes unos conocimientos y tus compañeros también que en este tema sobresalen de la media, dado que tú eres agrónoma. Entonces, me imagino que no debe resultar tan sencillo como en apariencia puede interpretarse el hecho de que una familia pueda producir sus alimentos, o si es sencillo. Mira, cuando me preguntas de los requerimientos tangibles como tal, los materiales, los insumos, son básicos, son sencillos y de hecho no son caros. Entonces, empezamos por esos requerimientos. Requieren luz solar, al menos 6 horas diarias. Requieren agua, por lo menos, ahorita se me va rápido el dato, pero por lo menos unos 10 litros de agua por metro cuadrado. Requieren el espacio, obviamente, suelo disponible, tierra de buena calidad, y muchas veces no se tiene este suelo. Entonces, pues también damos las capacitaciones para enseñarles a hacer abonos orgánicos. ¿Qué más requieren? Pues una palita, obviamente las semillas, las cuales no necesitan comprarlas, pueden de su jitomate, de su pepín, del pepino, el melón, etcétera, pueden utilizar esas semillas para empezar. Requerimientos entonces de este tipo, insumos, son fáciles, es una lista sencilla. Sin embargo, lo que sí se necesita para que una persona pueda establecer su huerto y darle continuidad y tener buenos resultados, sin duda, es el tiempo y la actitud. Eso lo va a lograr todo, porque
independientemente de la edad de las personas o del trabajo que tengan, si no le pueden destinar al menos 30 minutos diarios, y si no tienen el interés, pues se pierde todo. Entonces, hemos tenido casos de niños que llevan a cabo desde la siembra hasta la cosecha con todo el cuidado, como si fueran personas, digamos, adultas. Y también hemos tenido adultos que sencillamente pareciera que están en un juego, que un día van, otro día no, a su huerto y entonces no tienen los resultados esperados. Interesante esto que comentas. Antes de pasar a hablar un poco sobre los huertos escuela y cómo los niños pueden llevar este tipo de actividades, me gustaría que me comentaras sobre tus experiencias con las personas. ¿Qué grupo social es el que has visto tú que le entra con más ánimo a esto de los huertos urbanos y que sí continúa? ¿Quiénes son los que de repente parecen muy interesados, pero al final no siguen con su proyecto? No sé si tengas tú como un panorama, digamos, más o menos general sobre si yo, por ejemplo, fuera a dar capacitación sobre huertos urbanos, ¿en quién me tendría que enfocar? Mira, eso que comentas sí es bien interesante y de hecho creo que a nivel, no sé si mundial, pero sí nacional, hacen falta estudios específicos que relaten la experiencia del capacitador o del docente o del agente de cambio en torno a las estrategias requeridas para implementar el tema de huertos urbanos. Entonces, lo que yo puedo platicar de la experiencia, de la poca experiencia que tengo, eh, realmente sería como tal necesario, pues sí, coincidirlo con varias personas y todo, porque a lo mejor a mí me funciona una cosa, pero a otras personas, eh, entendiblemente, es otra. Entonces, en mi experiencia, he trabajado, vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de las familias. He trabajado con familias que están en zonas periurbanas y en zonas urbanas principalmente. Eh, Primero, lo que yo desde un momento me di cuenta es que tienes que identificar antes de querer hacer que todas las personas participen, que todas las personas rieguen, que todas las personas sean puntuales. Antes de eso, tenemos que identificar al líder de la comunidad. Y no estoy hablando del presidente o del, no, que tenga un cargo, no, al líder de ese grupo. Por ejemplo, yo estoy hablando de grupos porque las veces que me ha tocado participar en estos proyectos, generalmente formamos grupos en las poblaciones y entonces atendemos, digamos, a 4 o 5 familias simultáneamente. Hay que buscar al líder y este líder hay que desarrollarlo como un agente de cambio. A este líder le vamos a empezar a dar responsabilidades, es decir, no todo el tema de la capacitación va a recaer siempre como tal en el técnico, en el capacitador, sino voy a empezar a ceder responsabilidades a esta persona que ya es parte de la comunidad y que me va a permitir integrar e integrarme más fácilmente a la comunidad, me va a dar esa confianza. Entonces tengo a mi líder identificado, a lo mejor es la vecina, la señora que siempre está en todos lados y marca y ya la avisó a una persona y a otra, y la voy a volver un agente de cambio. O bueno, no, decir la voy a volver es también como muy egocéntrico, ¿verdad? Pero voy a favorecer en su proceso de aprendizaje, en su proceso de relación con las demás personas, la voy a identificar como el agente de cambio, esa persona que va a llegar y va a lograr cambiar el esquema o mejorar el esquema que ya se tiene en esa comunidad acerca de los huertos urbanos, ¿ok? Entonces, una vez que yo empiezo poco a poco con el trabajo en campo, empiezo a ceder estas responsabilidades a doña Juanita y entonces empiezo a dar mis capacitaciones. Y vamos a empezar desde la parte básica. Obviamente el lenguaje que tengo que manejar tiene que ser un lenguaje sencillo, entendible,
Incluso me he dado cuenta que cuando yo creo que ya quedaron claras las cosas, cuando doy una indicación y es el momento de actuar, de ejecutar, me doy cuenta que no quedaron claras las cosas y esa responsabilidad es mía. Entonces hay que buscar otra forma para decirles exactamente lo mismo, porque pues obviamente su formación es diferente y no es que ellos se vayan a adaptar a mí, es que yo tengo que buscar adaptarme a sus usos, a sus costumbres, a su forma de comunicarme. Entonces, bueno, he tenido grupos muy accesibles, grupos de, por ejemplo, de puras personas jubiladas que tienen todo el tiempo del mundo y que tienen muchísimo interés y lo desarrollan perfecto. También he tenido grupos con personas que son amas de casa y que también desarrollan un excelente trabajo. Con niños desde preescolar hasta primaria. Me di cuenta, a mi parecer, que con los niños más pequeños es mucho más sencillo trabajar las dinámicas, motivarlos, despertar el interés. Los niños un poquito más grandes, algunos ya venían, al menos les digo, los que me tocó conocer, ya venían como con una idea que fue pues obviamente desarrollada en su contexto social, de que pues porque se van a ensuciar, que ese trabajo no es para ellos, si ellos van a la escuela pues no para estar metiendo las manos en la tierra, incluso hay niños que realmente sus papás no los dejan jugar con tierra, no conocen las lombrices, les espantan las lombrices. Entonces, sí, me tocaron y generalmente te digo, eran los niños un poquito más grandes, de quinto, sexto de primaria, que era así como, no, guácala, qué asco, mátenla. Entonces, pues tenemos que empezar a trabajar con ellos y darnos cuenta de cuál es su visión, cuál es su contexto social e involucrarlos para que, bueno, al beneficio del proyecto. Entonces, hay de todo realmente lo que te puedo comentar. Y sí, como en un inicio empecé, hace falta estos estudios, estos datos más específicos que, que ya relaten esta experiencia del capacitador. Si yo te lo comento ahorita como tal, es más por feeling, por yo sentí que, a decir realmente esta es nuestra realidad en México con el tema de huertos urbanos o periurbanos, bueno, con el tema de huertos. Así es. Entiendo que mucho de esto que has realizado, como bien lo comentabas, han sido como programas sociales donde entraba antes Zagarpa, ahora SADER, donde Así entraba es. la FAO, pero fuera de este tipo de programas, ¿realmente hay negocio en la capacitación, en la instalación de huertos urbanos? Es decir, ¿hay personas que están interesadas en contratar un servicio de un profesionista como tú? ¿O todavía estamos en el entendido de que debe de venir como apoyo de gobierno? Esa es una muy buena pregunta. Creo que un sector de la población está acostumbrado a recibir este tipo de capacitaciones como un apoyo. Y creo que sí es responsabilidad del gobierno, como te comentaba en un inicio, los antecedentes de los huertos en México, 1922, bueno, más bien le vamos a poner 1934 en el Código Agrario, ya estaban los lineamientos legales y se fue perdiendo. Entonces, sí creo que es una responsabilidad del Estado proporcionar los insumos, los apoyos, la gente para que se puedan establecer parcelas, no nada más huertos, no nada más en las escuelas, sino también en centros comunitarios, en hospitales, en las unidades militares, etcétera. Pero también hay un sector de la población que tiene este interés y que además pues tiene la forma de pagar por él. En cuanto a precios, pues yo realmente te podría decir, nosotros estamos en un término bajo, realmente bajo, pero conozco empresas que ofrecen los servicios un costo un poco más elevado y hay gente que los paga. El mercado existe, solamente pues hay que abrir esa brecha, digamos, y encontrar
a nuestro público objetivo, a nuestro mercado objetivo. Se desarrolla también, creo, y eso la gente que trabaja en marketing lo sabrá mucho mejor que yo, se desarrolla un punto de necesidad, digamos, un refresco muy famoso que no todos saben cuál es. Realmente en un futuro nadie dijo, yo necesito este refresco, ¿no? Y ahora es una necesidad para muchos. Eso también es tema que las personas que tenemos este tipo de empresas, pues tenemos que trabajar y ver qué queremos realmente lograr. Un mercado que me lo pague muy bien, pero a lo mejor va a ser más reducido, o atender un mayor sector de la población con un costo más accesible. Cierto, es interesante eso de generar la demanda, pero tengo una pregunta aquí que a mí me da muchas vueltas en la cabeza cuando hablamos de huertos urbanos. Sí, ¿Cuándo consideras tú que realmente va a despegar la agricultura urbana a nivel nacional? Porque pasan los años y parece ser que sigue siendo como como una moda pasajera. Como bien tú comentas, pues hay gente que tiene los recursos para pagar a lo mejor un curso costoso, poner durante un rato su jardín, pero parece que no pasamos más de ahí. ¿Qué es lo que crees que hace falta? claro. Definitivamente la producción en huertos urbanos, a mi parecer, no va a venir a resolver todos los. Ahí tenemos que separarlo como por vertientes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando si yo quiero incrementar la producción de huertos urbanos? Si solamente me interesa, por ejemplo, eh, incrementar la cantidad de espacios verdes, de áreas verdes, favorecer a lo mejor el trabajo con los estudiantes, bueno, pues el objetivo a lo mejor se va a quedar nada más dentro de la escuela y hasta ahí. Pero si ya me interesa desarrollar una política pública donde yo diga todas las personas tienen que tener huertos urbanos, pues como tal se tienen que establecer también los derechos, las obligaciones, los beneficios. Por ejemplo, estaba leyendo que no recuerdo bien si es en Francia, ya se les, bueno, no quisiera dar datos erróneos. El chiste es que las personas se den cuenta de que hay beneficios y en este caso beneficios a lo mejor económicos para que pues se pueda impulsar más el desarrollo o la producción de huertos urbanos. Hasta que no haya un beneficio como tal económico, lamentablemente así lo digo, pero estamos en un mundo capitalista, realmente va a seguir siendo muy probablemente un gusto o una forma de vida, pero no de todos. ¿Tú consideras que en la actualidad la agricultura urbana sea, ¿cómo decirlo?, atractiva a los jóvenes? Te lo pregunto para ir entendiendo si las siguientes generaciones realmente podrían estar interesadas en poner sus propios huertos, cultivar sus propios alimentos, como muchas veces se dice, ¿no? De que estas nuevas generaciones ya están más enfocadas hacia la naturaleza. Tú que estás más en el sector, ¿realmente esto sí está sucediendo así? Porque comentaste hace un momento que uno de los grupos que parece ser que le entra con más ánimo y ganas a lo de los huertos son los jubilados, es decir, gente que ya tiene tiempo, pero que de jóvenes no tiene nada, ¿verdad? Así es. Sí, realmente yo le veo más potencial a los niños, un tanto, sí, a los niños que a los jóvenes. No sé si jóvenes estamos hablando a lo mejor de unos 16 a 21 años, 15 a 21. Yo a ellos los veo interesados en otras cosas, menos en este tema de huertos, honestamente. Y posteriormente, bueno, más bien, después de los 25, adelante, después de los 30 años, nuevamente ya estoy notando el interés, al menos en las personas que nos escriben, que nos escriben y que se inscriben a los talleres que nosotros estamos dando. Son personas de 30 años en adelante,
cuando hemos tenido talleres, igual, te digo, noto más interés en los niños, no sé, 11, 10 años hacia abajo, que en los chicos de 12, 13 años a 21. Entonces, ¿por qué las escuelas no tienen todas ellas un huerto urbano donde los niños puedan adquirir este amor por la naturaleza, estas habilidades para cultivar sus propios alimentos, cuando desde mi punto de vista considero que sería algo muy sencillo de implementar? ¿Hace falta un lineamiento a nivel federal, que se cambie el sistema educativo, o tú en los casos que has conocido de éxito, cuál es el factor que ha detonado pues que justamente en una escuela se pueda tener un huerto? Mira, el año pasado, sí, el año pasado, no recuerdo si fue desde el año pasado o el antepasado, se implementó al menos hasta donde yo tengo conocimiento, que es nivel primaria y preescolar, se implementó un sistema de talleres en donde los niños un día a la semana, tenían que tener otras actividades que pues favorecieran su desarrollo motriz, que los alejara un poquito del tema de aprender dentro de las aulas, porque es cierto que demasiado tiempo dentro de las aulas termina por limitar la atención y la motivación por aprender. Es por eso que el tema de los museos, los parques, los bosques, zonas arqueológicas y en este caso también los huertos pueden constituir una oportunidad para tener otro espacio para aprender que sobre todo esté más cercano a la realidad sociocultural. Entonces, ¿por qué en las escuelas no se ha implementado? Te digo, estos talleres que se estaban dando desde el año pasado, si no mal recuerdo, las escuelas tenían la opción de elegir alrededor de entre 30 talleres y tenían que elegir, no sé si 4, 5, 10, pero eran 30. Música o danza folclórica o robótica, el tema de huertos, y no todos elegían los huertos. ¿Por qué? Porque hace falta los docentes que estén capacitados, porque como bien lo dije hace un momento, los insumos son sencillos e incluso no son caros. Si tienes el interés y todo, tienes el tiempo, perfecto, pero también falta el otro elemento, que es precisamente el conocimiento. Si si las personas no tienen el conocimiento mínimo, básico, necesario, y no están bien orientadas, es más fácil que se desanimen. Entonces, ¿por qué en las escuelas no se ha implementado? Yo lo preguntaba con algunos maestros y profesores que conozco. Y ellos me decían, pues sí, es que en internet hay alguna información o revisamos algunos libros y todo, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues falla, o no germinan las semillas, o ya germinaron y se empiezan a marchitar o se empiezan a pudrir. Entonces, son un sinfín de cuestiones técnicas que las personas ya no tenemos ese conocimiento. Anteriormente era un conocimiento que estaba integrado en todos. Todos teníamos o tenemos abuelos que pues trabajaron en el campo, que tenían su pequeña huerta, sus plantas medicinales, pero se ha ido perdiendo, hay una brecha generacional en donde ese conocimiento se perdió. Los productores, los campesinos empezaron a migrar a las ciudades y una vez en las ciudades los hijos ya no tuvieron ese contacto con la naturaleza, con el medio ambiente y pues ahora resulta que sí, que tenemos un sinfín de personas que están capacitadas para dar clases, para atender niños, pero no están capacitados para trabajar con plantas. Es por eso que si se quisiera implementar en las escuelas ya como una política pública, pues sí, los docentes necesitarían cursos de capacitación o bien se tendría que poner un técnico por escuela que fuera responsable exclusivamente del desarrollo de ese huerto y ya después en el huerto se pueden trabajar temas de biología, de ecología, matemáticas. Es decir, no nada más no voy a tener mi huerto aislado
de todas las otras materias o de todas las otras actividades de la escuela. Al contrario, tengo que involucrar tanto a las familias como a todos los docentes y a los directivos de las escuelas o de los centros comunitarios para que pueda haber un interés pues más fuerte, un reconocimiento con el proyecto del huerto. Según todo lo que me comentas, entiendo que los huertos urbanos, más allá de un impacto en la producción agrícola importante, parece ser que en algún momento llegan a tener más un impacto social que económico. ¿Es esto cierto? Sí, desde mi perspectiva, bueno, lo que he leído y la experiencia que yo tengo, podemos llegar a producir, no te voy a dar un dato, alrededor de 20 kilogramos por metro cuadrado de alimento en un huerto. Sin embargo, no es tanto, como les decía, la cuestión económica, no es tanto la ganancia. Más bien ahí es todo el trabajo en equipo que se genera, toda la integración grupal, el trabajo colaborativo, contribuyen a la formación integral del estudiante, pero también a la formación integral, bueno, de todos los entes participantes, a darnos cuenta la importancia del agua, a darnos cuenta los ciclos naturales, primavera, verano, cuándo va a llover, cuándo va a empezar a hacer frío, cómo eso influye en la producción de los alimentos. También nos sirve para generar te decía, un espacio de encuentro y un espacio de diálogo entre los entes participantes, en donde pues obviamente se tiene que participar, se tiene que proponer y se construye. Entonces, las personas se sienten más identificadas y desarrollan mejores relaciones, pues sí, de comunidad, mejores relaciones interpersonales, favorece también temas, por ejemplo, de liderazgo, de observación. Entonces, te estaba comentando que sí, se desarrollan bastantes habilidades, conocimientos, competencias, aptitudes, entonces es favorable, digamos, en ese sentido, creo más que en la cuestión económica. Ok, pues me resulta interesante eso que comentas. Ahora, pasando, digamos, a otro tema relacionado más o menos con lo mismo. Actualmente existe una tendencia, por ejemplo, en algunos restaurantes a nivel mundial, de empezar a tener tus propios huertos en el restaurante y cosechar el cliente su propio alimento. ¿Qué opinas sobre este modelo de negocio? ¿Crees que es una moda o crees que sí se puede implementar, digamos, de manera más general? Probablemente es una moda, pero se puede implementar sin lugar a dudas. De hecho, yo llevo bastante tiempo con esa idea, no es algo de moda. Hace como 10 años dije, ¿por qué no tener las charolitas con lechuga o con algunas plantas, sobre todo plantas de hoja, que son mucho más sencillas de cultivar en interiores o un poco más en exteriores, pero son más sencillas de cultivar? Para que, te digo, participé en algunas expos como expositora cuando era alumna y me sorprendía mucho darme cuenta que las personas no conocían, por ejemplo, una planta de fresa, una planta de jitomate, ni se diga. Sí. Realmente me tocó personas que pensaban que era como un tipo árbol. Entonces, me da risa, pero me llama la atención porque estamos tan desconectados de nuestro entorno que llegar a pensar, digo, no lo juzgo, pero es cuando dices, el jitomate lo consumes todos los días y no en una cosa, en toda la comida, y no sabes de dónde proviene. Entonces, la verdad a mí me gusta mucho este tipo de ideas, de decir, vamos a llevar la planta y ustedes la van a observar, la van a analizar, y eso genera una satisfacción. No tienes, bueno, yo creo, la satisfacción que tienen las personas al cultivar sus propios alimentos, aunque en este caso ellos no los hayan como tal establecido desde la siembra,
pero es una satisfacción enorme. Y estoy segura que va a haber, teniendo, digamos, una buena campaña de marketing, un buen objetivo, va a tener buenos resultados. Y me parece muy positivo. Actualmente tú no conoces algún proyecto de este tipo donde, digamos, vayas a un tipo supermercado o tienda, pero donde tengan la planta y tú puedas cosechar los frutos. ¿No sabes nada al respecto? No, de verdad que en granjas sustentables hay opciones como tal, en granjas sustentables, de que cosechas tus propias hortalizas y después, ya recordé, ¿sabes en dónde hay un proyecto? Y de hecho tiene poquito que lo acabo de conocer, ahí en Guanajuato, recuerdo si es en Romita, no, les paso el dato después. Ok. Acabo de conocer a una persona que me dice que él ya tiene toda la cadena, todos los eslabones de la cadena integrada en su proyecto. Él tiene invernaderos y también tiene cultivos a campo abierto, y él establece pues su ciclo de producción de jitomate, higo, me dijo varios cultivos, pero además tiene un restaurante. Ahí justo donde están los invernaderos, enfrentito tiene el espacio para el restaurante. Entonces las personas pueden ir, dar un tour por las áreas de producción, pueden llevar su higo o lo que se les antoje y llevarlo al restaurante. O bien ya nada más en el restaurante consumir. Después también tiene el tema de la transformación de alimentos, que también me parece muy interesante, y de hecho te sugiero el tema por si tienes algún especialista precisamente en cuánto de los alimentos que se producen, cuántos se desperdician y cuáles son las opciones que podemos hacer para disminuir este desperdicio. El tema de transformación de alimentos, pues sin lugar a duda es uno de esos, pero conozco productores, por ejemplo, de mango, que para mí era sorprendente ver cómo estaban todas las huertas con el mango tirado, completamente tirado, y no se hace nada con eso, teniendo opciones como producir mermelada o establecer, por ejemplo, centros para deshidratar la fruta. Pero bueno, eso es un tema que me parecería muy interesante también que se tratara. ¿Qué hacer con todos estos alimentos que producimos y que al final del día nos están llevando al plato del consumidor y que sí nos están generando un costo, no hablo económico, un costo ambiental? Sin duda es un tema interesante. Creo que, como comentas, sería importante analizar qué salidas se le pueden dar a esos alimentos. Pero ya para ir terminando la entrevista, una última pregunta. En un Sí. invernadero, ¿podemos tener un huerto diverso? Es decir, tener muchas especies vegetales con diferentes requerimientos de agua, de luz, y cómo se adaptaría este invernadero. Además, si nos puedes contar si tienes hay conocimiento de algún proyecto de este tipo, más o menos cuántas especies diferentes estaban manejando en ese proyecto. Mira, sí podemos tener diferentes especies siempre y cuando los requerimientos nutricionales sean muy similares. Especies como hortalizas de hoja, lechuga, espinaca, betabel, arúgulas, tomillos, romeros, pueden tener los requerimientos nutricionales muy similares. Entonces podemos establecer una unidad de producción. Si estamos hablando de un sistema en fertirriego, pues podemos establecer una solución nutritiva pues estándar. Si estamos hablando en un sistema de producción todavía en suelo, con fertirriego, es un poquito más sencillo porque sabemos que el suelo tiene una capacidad buffer, una capacidad de amortiguar los nutrientes, y evitar algunas toxicidades o incluso disminuir algunas deficiencias. Entonces, sí se puede. Hay proyectos de colegas míos de la universidad que tienen, por ejemplo, tienen alrededor de 5 o 6 hortalizas en el mismo sistema hidropónico, en un NFT. En el invernadero en el que estoy ahorita colaborando, tenemos establecidas 10 especies
de las cuales pues las 10 tuvieron buenos resultados, excepto 2. 2 que definitivamente aplicando la misma solución y el mismo suelo, el mismo sustrato, estoy presentando ciertas quemaduras en bordes, toxicidades. Entonces, ¿cuál ahí es la situación? Tienes que tener un mercado. Si tienes una unidad de producción pequeña y vas a establecer muchas especies, pues tienes que tener, aquí el punto al final de cuentas es el mercado. Si no tienes mercado, no sé, a lo mejor estás sacando 1 tonelada o media tonelada o 10 cajas de cada especie. Si puedes acomodarlas, perfecto. ¿Cuál es el detalle? Que si no tienes el mercado, pues ahí es donde va a mermar un poco. Yo estoy a favor de tener cultivos variados. Sin embargo, mis colegas jitomateros o los que trabajan más exclusivamente ya con pepino, con pimiento, pues ellos dirán, no, para mí la ganancia es esta. ¿Por qué? Porque yo vendo cantidades ya industriales y porque yo no puedo reducir mi producción para meter lechuga, donde a lo mejor no tengo donde comercializarla. Entonces, cada empresa conoce bien su mercado, conoce sus objetivos, hasta dónde puede llegar y pues por eso eligen el cultivo que tienen. En mi caso, estamos buscando una estrategia diferente en donde vamos a vender, digamos, en un centro que no va a ser como tal una verdulería. Estamos buscando un poco desarrollar este tema de tener algunas plantas o varias plantas ya en exposición y que las personas, como tú lo dijiste, puedan ir y cosechar. Entonces, pues nosotros estamos buscando abastecer un mercado más pequeño, pero un poco más gourmet. Por eso tenemos estas especies diferentes y variadas. Ok, muy interesante el tema. Sin duda, agradezco tu tiempo para hablar sobre pues, huertos urbanos, huertos escolares. Ya para finalizar la entrevista, no sé si tengas algún comentario que le quieras hacer a la audiencia de Podcast Agricultura. Pues mi comentario es seguirlos, exhortarlos a que continúen escuchando de todo, que continúen abriendo, que continuemos creciendo y abriendo nuestra mente para tener siempre y adquirir más conocimiento, que nos volvamos consumidores de información que realmente nutre nuestra cabeza, que yo sé que esta situación de la pandemia a todos nos ha tocado vivirla de formas muy diferentes, pero claro, no estábamos para nada acostumbrados ni preparados y pues los invito a que continúen escuchando podcasts, a que se motiven a establecer sus propias huertas, sus huertos, a que hagan algo diferente, pero que busquen siempre trabajar para ellos, claro, pero también en pro del medio ambiente que tanto nos está haciendo falta. Y eso es todo. Hasta aquí la entrevista que tuve con Itzel Bastida. Espero que el tema de huertos urbanos y escolares te haya resultado muy interesante. Ya sabes que te espero el próximo martes con un nuevo episodio más de tu podcast Agricultura. Hasta luego.